Estamos con el senador Aníbal Fernández para hablar de los temas de la semana y uno de los más importantes, senador, buenos días, el de la tormenta de la semana pasada. ¿Cuánto tiempo más puede tomar que se solucionen los problemas del conurbano? La verdad que es una cosa extraña desde el punto de vista del fenómeno meteorológico, no se puede conocer bien qué es lo que sucedió eso y la complicación es extensiva más de lo necesario porque se da en toda la zona oeste, hasta Merlo llega, Ituzaingó, Morón y en la zona sur lo mismo sucede, hasta en Quilmes, la zona más al oeste, Lomas de Zamora, es decir, parecía una cosa extraña tan fuerte que los lugares más vulnerables siempre son impactados por ese tema. Tiene que ver mucho con la vocación que ha tenido el gobierno nacional de estar presente. Yo la he visto a Alicia Kirchner estar en casi todos los distritos llevando la mano del Estado Nacional para resolver la problemática, la decisión de la Presidenta de la Nación que el Ejército sumara sus fuerzas a la solución del tema. Lo he visto a Sergio Berni ocupándose de esta misma situación. Seguramente la provincia ha hecho lo propio y los distritos se distinguen cuando sus intendentes se ponen al frente de la situación. Hay intendentes que yo los he visto claramente trabajando por el tema y algunos no tanto, pero bueno, supongo que cuanto antes se resuelva mejor porque normalmente esto impacta en los que más sufren. Ya lo creo. Bueno, hubo piquetes el fin de semana también en rutas y decenas de personas que siguen denunciando todavía la falta de asistencia. ¿A qué se debe que todavía tanta gente no la haya recibido? La falta de sensibilidad, vuelvo a insistir, el gobierno nacional reaccionó en forma inmediata y esto se ve en la actitud y en las soluciones que va llevando de la mejor manera a los distritos cuando no es una responsabilidad específica, pero si el intendente no es el que se pone al frente de la lucha, estamos fritos porque se hace muy difícil poder cumplir de esa manera. La Presidenta de la Nación va a participar de la Cumbre de las Américas durante el fin de semana y uno de los temas importantes y de agenda es el de Malvinas. ¿Qué puede esperar la República Argentina de esta cumbre? Malvinas no ha dejado de ser un tema importante en los últimos tiempos y gracias a Dios se ha hecho un tema del mundo, porque el mundo habla de Malvinas. No hay un solo país en el mundo que reconozca que Gran Bretaña tenga derechos sobre el archipiélago y en este tema claramente sí hemos tenido sobradas demostraciones de reconocimiento de esos derechos y de la necesidad de sentarse a dialogar por parte no solamente de los países de Latinoamérica y el Caribe, sino de las organizaciones en sí mismas. Lo ha hecho UNASUR, lo ha hecho la CELAC y se están expresando todos los países, China y otros tantos que reconocen que es imperioso que se tengan que sentar a discutir este tipo de cosas conforme establece la resolución 2065 desde 1965, que siempre ha dicho que hay que reconocer los derechos de los isleños, nunca dijo que había que reconocer los deseos. Estamos planteando los temas que ha sido invadido un país soberano como es la República Argentina en 1833 y que desde aquella oportunidad, a partir de 1965, Naciones Unidas define la necesidad de que dos de sus miembros se sienten a dialogar. Mire, cuando se arma Naciones Unidas se denuncian 80 enclaves coloniales. En el caso puntual de Malvinas, nuestro país se presenta denunciando su reclamo por territorios que les pertenece. Gran Bretaña los denuncia como territorios británicos de ultramar. De los 80 ya están resueltos casi todos, quedan tan solo 16, de los cuales 10 pertenecen a una discusión con Gran Bretaña, con lo cual este viejo concepto invasivo, colonialista, hoy remedado paradójicamente por su primer ministro y agraviando a la República Argentina ya en varias ocasiones. Lo ha hecho primero diciendo que éramos colonialistas, segundo que nos apropiamos de la libertad de los isleños, sin darse cuenta que lo que están haciendo ellos es pretender darle un valor, cosa que no tiene ningún sentido, una guerra llevada por una dictadura y no por un gobierno dirigido por la voluntad popular, que entonces podría expresarse como un deseo de la población de los argentinos, y eso no ha sido así. Es bastante ignorante el primer ministro inglés y además aprovecha la situación para tratar de valerse de alguna suerte de gesto patriotero, de ventajas pseudo nacionalistas que suponen que le van a dar algún mejoramiento de su situación personal en términos de la política, pero su ignorancia lo desnuda, ¿no? El tema del narcotráfico también va a ser importante en la agenda, participando Estados Unidos y con el tema de la legalización del consumo, o por lo menos de la despenalización. Es una cuestión que Argentina, ¿qué rol va a tener? ¿Qué va a plantear? Argentina tiene una posición
que nosotros hemos llevado al foro más importante en el año 2008, que era la de inexorablemente tratar los derechos humanos de segunda generación. Estamos hablando de la salud, imperioso que sea, tanto para los consumidores ocasionales como para los consumidores abusivos como para los adictos. Imperioso ese tema, y frenar la política represiva que iba sobre estos. Yo contaba en estos días unas expresiones del senador Aguirre Lanari en el año 88, cuando se debatía la actual ley de drogas, la 23737, donde él decía que el consumidor había pasado el derecho penal y por eso tenía las mismas características que un narcotraficante, un despropósito que hoy el mundo no mira de esa manera. Debemos ocuparnos de la salud y prestarle atención o atacar con toda dureza al narcotráfico, pero ocuparnos de la salud en primer lugar. Lo hemos expresado nosotros con la mejor fuerza y forma que hemos podido junto a los uruguayos que hicieron punta en estos temas en ese foro, pero después empezaron a aparecer elementos que son para nosotros muy importante. El propio foro, el año siguiente, su presidente, Antonio María Costa, un italiano que ejercía esa presidencia, termina diciendo lo mismo que nosotros. Vamos para la salud contra las pirañas, y después en nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación saca 3 fallos, el fallo Arriola, el fallo RMJ sobre Insanía y el fallo Tufano sobre internación, en el cual reconoce o elabora la inconstitucionalidad del castigo penal del usuario privado. Con lo cual nosotros creo que en todo esto, y además insta a los poderes públicos a legislar en consecuencia, con lo cual estamos yendo a ese mismo punto, una definición clara de que las políticas represivas no resultaron nada, no bajaron una sola hectárea de cultivo, no bajaron una sola red de narcotraficantes, no bajaron un solo consumidor, muy por el contrario lo que han hecho es incentivar ese tipo de cosas. Nosotros no hablamos de legalización de ninguna característica, hablamos de despenalizar de esa política, o terminar con la política represiva e ir puntualmente contra los narcotraficantes, pero garantizando que exista salud para aquellos que son consumidores. Bueno, en los últimos días en nuestro país... En el marco de, perdone que la interrumpa, en el marco de las acciones privadas de los hombres, como define la propia Corte. En los últimos días en nuestro país se han decomisado varios cargamentos de drogas. Sí, eso no tiene que cesar, y además insistir y buscar nuevos métodos y nuevas formas y nuevos elementos como para seguir trabajando y profundizando la inteligencia criminal que nos permita seguir haciendo operativo de esta característica, pero eso no tiene que ver con el no ataque al usuario privado, digamos. ¿Y qué rol puede tener Estados Unidos en esta cumbre, habida cuenta de que la administración Obama, por primera vez, después de los años 70, donde la administración Nixon es quien fija prácticamente o marca la cancha de alguna manera con esa política de represiva, y en la Argentina la recoge López Rega con esta vocación más o menos parecida a lo que acabo de decir del senador Aguirre Lanari, a quien no fustigo, solamente utilizo el elemento para mostrar lo que se pensaba, lo que se creía en aquella oportunidad. A partir de aquel momento de Nixon hasta la fecha ha tenido un cambio copernicano. La administración del propio presidente Obama fue la que terminó diciendo que la política represiva había fracasado. Una inversión fenomenal en términos de millones de dólares, pero que los resultados habían sido negativos. Entonces había que buscar por otro camino cómo encontrar una salida a esa situación. Son los primeros consumidores en drogas vegetales, sea marihuana o cocaína, son uno de los primeros consumidores en opiáceos, puntualmente heroína, y son uno de los primeros consumidores en drogas de diseño, puntualmente la metanfetamina, con lo cual ellos tienen una preocupación superlativa al lado de lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Que es un país de tránsito como lo ha marcado Naciones Unidas, sino este informe que han sacado en estos días, amañado, y que apareció algún diputado mencionándolo, bastante bruto, pobre, basado en un informe del 2006, cuando hay 2 informes más, el del 2008 y el del 2010, en donde la propia JIFE, que es el ala de control de Naciones Unidas en términos de narcotráfico, la que dice que la Argentina ha ido disminuyendo, igual que Chile, igual que Uruguay, en sus consumos, lo que no significa que nos quedemos quietos. Dice que no ha sido incrementándose, sino muy por el contrario, ha ido disminuyendo esa posición. En nuestro país, en los próximos días, tenemos otra situación que nos desvela, que es el tema del traspaso de los subtes, porque cada semana tenemos un nuevo capítulo y el último quedó aparentemente en la posible reunión de Macri y de la Presidenta de la Nación. Yo no soy exégeta ni quien para armarle el libreto a la Presidenta de la Nación, pero
Acá no hay ninguna reunión que impida que las cosas se resuelvan como marca la ley. Hay una ley que va a tener que cumplirse y si no se cumple, seguramente habrá sanciones para el jefe de la ciudad autónoma, que es el que tiene que hacerse responsable. Últimamente está diciendo que él necesita una reunión con la presidenta, que eso es lo que va a hacer avanzar esta situación. Pero la realidad es que seguramente la presidenta puede recibir a cualquier intendente de una ciudad más importante, menos importante, pero no hay una razón primaria o que sea imperiosa sine qua non tenga que una que concederla porque no se pueden llevar adelante tales o cuales decisiones. Las decisiones están tomadas y tienen que cumplirse y no hay otra solución, independientemente de si la presidenta en algún momento toma la decisión de recibirlo. Lo recibió en dos oportunidades, o lo recibió en una oportunidad ella y en otra oportunidad el presidente Kirchner. Él no tiene mucha vocación de hacer eso. Usted vio que esa postura de Pastor Jiménez que Durán Barba le expone y le exige que lleven a la práctica no condice con sus acciones cotidianas, y el resultado lo tenemos a la vista. Él lo que está buscando es diferenciarse sobre pretexto de una competición por la presidencia de la Nación en el 2015, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero que poco tiene que ver con la vocación de llevar a la práctica soluciones para la gente que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta semana el juez Bonadío estaría recibiendo más pericias. Ojalá. ¿Cómo cree que puede avanzar la causa? No, conjeturas yo no voy a hacer. Ojalá las tenga ya las pericias y cuando las tenga podamos dilucidar qué fue realmente lo que sucedió con este tema, porque allí pondremos negro sobre blanco en el caso de las responsabilidades de cada uno respecto de lo sucedido. Hay 50 muertos y esas cosas hay que responder por ellas, y 700 heridos y no es un tema para olvidar, muy por el contrario. Creo que todos, desde la Presidenta de la Nación en adelante, estamos esperando que se concluya con las pericias como para saber exactamente qué fue lo que sucedió. En Comodoro Rivadavia, senador, están analizando un proyecto para regular la prostitución. ¿No va en contra de la historia actual que tratamos de escribir los argentinos? Son dos cosas distintas, porque una cosa es la prostitución, que es un derecho que en definitiva cualquiera, hombre o mujer u hombre, porque no hay que dejarlo de lado, eso no es un problema de género específico, puede ejercer como tal, no es un delito, es una falta en el mejor de los casos. Estamos hablando de otra cosa, lo que hemos hablado nosotros en formas reiteradas y creo que debíamos hacerlo cada vez que tengamos oportunidades, de la trata de la persona. Muchos especialistas dicen que va de la mano, prostitución y trata. Sí, es posible, pero la trata puede darse en un montón de otras cosas que no sea prostitución. Pero en el marco de la prostitución, cuando sale la primera convención en el año 51, dice trata de personas y explotación de la prostitución ajena. Si hay alguien que es lo que los argentinos llamamos en nuestro argot 840, el cafillo, el gavión o cualquiera de esos nombres que todos conocimos, y que ese no es otra cosa que el proxeneta que saca una parte de lo obtenido a quien se prostituye, evidentemente estamos en presencia de la trata. Si la persona, sea una mujer o un hombre, se prostituyen per se y toman ese derecho, uno no tiene muchas posibilidades de definirlo. Por eso nuestra discusión respecto del rubro 59, por eso nuestra discusión respecto de cosas en las cuales el cliente, sin cliente no hay trata, que pueda utilizar esos servicios, lo que debería hacer es negarse si lo que está viendo es la presencia de la trata ante el uso de su satisfacción sexual, pagando por ello, y pudiendo comprobar que lo que está en presencia no es de una persona que ha decidido prostituirse, sino que además, aparte de prostituirse, tiene algún condimento de lo que pueda significar estar sometido por alguna de las condiciones de la trata. Lo que no tenemos que permitir es la trata, lo otro es un derecho de alguien que es muy discutido de ver cómo se resuelve ese tema. ¿Tiene alguna opinión personal con respecto a si debería avanzar? Comodoro Rivadavia fue señalada en distintos informes como un lugar de destino de chicas de trata. Hay lugares, si nosotros hemos clausurado todos los lugares que hemos encontrado donde hemos demostrado que había trata, siendo yo responsable de la fuerza de seguridad. De hecho, hemos clausurado en Río Gallegos, y no nos olvidemos que la presidenta y el expresidente son de Río Gallegos. Nuestra vocación tiene que estar puesta, y jamás a mí nadie me ha frenado, y seguramente debe pasar lo mismo con las autoridades en este momento, la libertad, como para que en tanto y en cuanto la inteligencia criminal demuestre
que hay un acto de trata, se vaya y se clausure y se liberen a las personas objeto de la trata. Lo otro, estamos hablando de la prostitución, y en la prostitución, mientras no haya explotación de la prostitución ajena, estamos en una situación que sigue siendo una falta, no es un delito. Le agradecemos su visita, Gracias, senador. Buen día. ¿Usted se imagina vivir sin luz durante 5 días? Eso está pasando hoy a 65.